muy bien. Conforme al calendario de lectura, pues prácticamente ya comenzamos el libro de Éxodo, ¿sí? Eh, en estos días vamos a empezar a ver lo que es el libro de Éxodo, después vamos a leer Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Para muchos son de los libros más complicados, ¿no? Llenos de leyes, llenos de reglamentos, leyes, y mucha gente dice, ay, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero aún así son importantes. Eh, el tema que vamos a ver es, no nos vamos a enfocar solamente en un texto, vamos a enfocar en varios textos, en estos libros, porque se ha dado nuevamente esta corriente judaica, ¿sí? Tratando de judaizar a los cristianos, tratando de gente aplicar todo lo que está en la ley, que los cristianos lo tengan que hacer. Y se me hizo a bien, pues, como prepararnos, ¿no? Ya que vamos a leer esos libros, podamos tener cierta preparación o cierto contexto para podernos dar cuenta de qué cosas sí y qué cosas no. Ya algunos pasajes ustedes ya los conocen, ya los hemos abordado en otras ocasiones, pero los vamos a ver nuevamente desde el punto de vista de lo que he venido hablando. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver es hoy, de hecho, no sé, no recuerdo si fue ayer o hoy, conforme al calendario de lectura, vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 12. En sí, el tema que vamos a ver hoy es referente a las cosas que están establecidas para los judíos, ¿sí? Y que están restringidas para los gentiles. Otra vez, cosas que están establecidas para los judíos y que están restringidas para los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo de Dios, eso queda muy claro, ¿verdad? ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, todo el que no es judío, ¿sí? De hecho, hemos estado, ya las semanas pasadas, hemos venido hablando acerca de Abraham, ¿sí? ¿Quién es Abraham? El padre, precisamente, o el patriarca de los judíos. Muy bien. Pues algo interesante que también podemos ver aquí en Éxodo capítulo 12, porque normalmente cuando hablamos acerca de las ordenanzas, acerca de lo que Dios le ha dado al pueblo de Israel, ¿dónde comenzamos? En Éxodo capítulo 20, ¿sí? Y en Éxodo capítulo 20 habla acerca de qué? Donde Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿ahí será el principio de los mandamientos de Dios? Y la respuesta es no. ¿Sí? Venimos hablando acerca de Abraham. Abraham, Dios le dijo, sal de qué? De tu tierra y de tu parentela. ¿Sí? Lo vimos hace 15 días. ¿Sí? La semana pasada, ¿qué vimos? Acerca de que también esa invitación Dios la ha hecho también para quienes, para nosotros. ¿Para qué? Para salir precisamente del lugar donde nos puede hacer daño, del lugar de donde Dios no quiere que estemos y que salgamos de ahí para ser ¿qué? Diferentes. ¿Sí? Y ahora, en Éxodo capítulo 12, dice lo siguiente. Éxodo capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones. Entonces, Dios dio instrucciones no hasta Éxodo 20, sino empezamos a ver desde Éxodo 12, inclusive desde antes. Si nosotros recordamos, Dios agarró a un hombre llamado Moisés, ¿para qué? Para que sacara a su pueblo de Egipto. Ahora, fíjense la particularidad o más bien cómo se complementa lo que hemos venido viendo hace 15 días, lo que vimos la semana pasada y ahora
Dios manda a un libertador llamado Moisés para que este pueblo, ¿qué tenía que hacer? Salir de su tierra, aunque a ver, pregunto, muchos de los judíos que estaban en Egipto, ¿dónde habían nacido? ¿En Israel? No, ¿verdad? En Egipto. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Salir también de su tierra. Porque nacieron ¿en dónde? En Egipto. ¿Sí? Qué interesante, ¿no? O sea, qué interesante que ahora ya su nación, ya no una familia de 70 personas que entraron junto con José, sino que ya toda una nación, ya para esta entonces, ya vimos lo de las plagas, ya vimos todo lo que Moisés le decía a Dios, no, yo no voy, yo no voy, yo no voy, y como Dios sí, tú hasta lo hizo enojar, etcétera. Pero aún así, Moisés fue, ¿sí? Y al tratar de liberar a su pueblo, nuevamente el pueblo de Israel lo saca para que precisamente como lo hizo con Abraham, lo puede hacer con nosotros. El Señor Jesucristo, recordemos la semana pasada, lo hizo con sus discípulos y no, bueno, y aquí el Señor Dios le dice a su pueblo otra vez, salgan. También, ¿qué tenía que aplicar en el pueblo de Israel? ¿Tenían que aplicar fe? Pues sí, muchos de ellos decían, Moisés que decía, si me preguntan quién me envió, ¿qué voy a decir? Sí, Yahvé, el Dios de sus padres, es el que te envía. El yo soy, sí, Yahvé es el que te envía. Entonces, prácticamente el pueblo de Israel tenía que ser obediente, ¿verdad? Cuestionar igual que lo hizo Abraham o igual que lo hicieron los apóstoles. No, ni Abraham ni los apóstoles cuestionaron absolutamente nada. Simplemente fueron ¿qué? Obedientes a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le estaba diciendo ahora al pueblo de Israel? Que fueran obedientes, ahora como una gran nación, y que fueran guiados, se dejaran guiar a donde ahora Dios los iba a llevar. ¿Sí me explico? ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Israel. Entonces, si se dan cuenta otra vez cómo Dios hace ese llamado. Y nuevamente aquí, capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, fíjense lo que va a decir, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. A ver, ¿qué está diciendo? Otra vez, este mes será el primer mes del año. ¿Para quiénes? ¿Para toda la humanidad? No, ¿para quiénes? Para el pueblo de Israel. ¿Quién iba a ser liberado? ¿Todo el mundo o el pueblo de Israel? El pueblo de Israel iba a ser liberado. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel que tenía que empezar que un calendario. Dice, el primer mes del calendario religioso, porque lamentablemente Israel tiene otros calendarios, el primer mes del calendario religioso judío es el mes de Nisan, ¿sí? El pueblo de Israel, conforme al calendario judío religioso, salieron en el mes de Nisan, ¿sí? Lo que para nosotros que llevamos el calendario gregoriano, ¿sí? Por un papa que se llamaba Gregorio, ¿sí? Nosotros llevamos el calendario gregoriano que suele caer entre marzo y abril. Y si nosotros recordamos más o menos en esas fechas, ¿qué celebramos nosotros? Bueno, nosotros no celebramos la vigilia, la Semana Santa. La Semana Santa, ¿sí? Que tiene relación con quién? Con la Pascua judía. ¿Sí me explico? Entonces, para el pueblo de Israel, su primer mes del año, ¿sí? Empezó precisamente en la salida de los judíos. Ahora, los judíos haciendo un cálculo, fíjense bien, haciendo un cálculo generacional, porque a partir de Moisés ahí, Dios les dijo, a partir de este mes va a ser sueño, ellos empezaron, bueno, o creyeron, o lo hicieron de esa forma, empezaron a hacer un cálculo generacional hacia atrás.
y llegando desde Adán, ¿sí?, a la fecha que estamos en el año 2024, según estaríamos en el año 5784. Desde que Dios hizo a Adán y Eva a la fecha de hoy, según para el pueblo judío, conforme a este calendario, iríamos en el año 5784. Y eso es prácticamente un poco más de 3000 años de Moisés para nosotros, es lo que nosotros podemos ver. Y el pueblo de Israel sigue llevando este calendario, sobre todo para sus festividades religiosas. ¿Se dan cuenta? Y qué interesante que un calendario que se le dio a quién, al pueblo de Israel, prácticamente de ahí todo el mundo que con referente a Jesucristo, pues nos sometemos de cierta forma a él. Aunque nosotros dentro del calendario gregoriano, que es el que llevamos nosotros, y ellos llevan su calendario aparte, para nosotros siempre va a ser como que el viernes es el día en que Jesucristo murió, ¿sí? Y ahí va a tener ciertas disyuntivas con el calendario que ellos llevan, porque ellos llevan así conforme puede caer la Pascua un lunes, un martes, un miércoles, lo que sea, pero cambia con nosotros porque para nosotros siempre es el día viernes. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero son las mismas fechas. Entonces, es importante notar eso, que el mismo Dios al cual está diciendo a su pueblo que tiene que salir, que Dios los va a liberar, prácticamente va a empezar un nuevo tiempo para ellos, ¿sí? El hecho de decirles, a partir de este día será el primer mes del año para ustedes. Prácticamente les está diciendo, ustedes ahora son, ¿qué? Diferentes, para seguir a una tierra donde yo les voy a dar, donde ustedes personalmente tendrán su propio tiempo, tendrán su propio calendario. Serán completamente diferentes ¿a quién? A todas las naciones. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es la singularidad del pueblo de Israel? ¿Dios quería que el pueblo de Israel fuera igual que los demás? No, que fuera de su propiedad, que fuera solamente para él y que ellos dieran testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Así es muy diferente lo que Dios hizo o Jesucristo hizo por su iglesia. Dios quiere que nosotros como iglesia demos testimonio de quién, de Él, a través de nuestra vida, a través de nuestro buen ejemplo que vimos hoy en la mañana, a través de mostrarnos amor los unos para con los otros. Ahora el pueblo de Israel también en el pasado tenía esa singularidad y tenía que ser completamente diferente para las demás naciones. ¿Sí? Segundo punto, algo en lo cual podemos ver es el hecho de celebrar la Pascua o lo que se llama la fiesta del Pesaj. ¿Sí? Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 12, vemos que inclusive dice que en el 10º día de ese mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí llegamos hasta el versículo 11. ¿Sí? Éxodo capítulo 12, versículo 11, dice así, estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, refiriéndose a ese corderito que iban a seleccionar desde el 10º día. Dice, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano, coman deprisa porque la Pascua coman deprisa porque es la Pascua del Señor. En esa noche pasaré por la tierra, etcétera, cuando Dios iba a pasar y el ángel, el mensajero destructor, pues iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Y llegamos al versículo 14. En el versículo 14 dice, este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. ¿Hasta qué día el pueblo de Israel tenía que celebrar la Pascua? ¿Cuándo la van a dejar de celebrar? Nunca. Ahí dice para siempre, ¿sí?
Después dice, y bueno, y durante 7 días tendrán que preparar sin levadura, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ahí nos saltamos al versículo 19 y dice, y durante esos 7 días no debe haber ni un rasgo de levadura en su casa. Por eso en esas fechas todos los judíos hoy en la actualidad sacan todo, limpian todo, limpian absolutamente toda su casa, precisamente por este principio de que no haya ningún tipo de moho, porque es, digamos, la levadura, ¿qué es? Es un hongo que hace que el pan se fermente, ¿sí? Entonces así limpian de moho, limpian de esto, limpian del otro, simplemente limpian absolutamente toda su casa. Y otra vez dice al final del versículo 19, estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso de Abraham se circuncidó, Abraham circuncidó a Isaac, a Ismael también, y a todos los que eran de su casa, siervos, aunque no eran judíos, etcétera, también Dios, porque eran ya parte, se podrían decir, eran ya parte de la familia de Israel. Y de ahí nos saltamos al versículo 43. Dice en el versículo 43, luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Seguimos en la Pascua. Dice, ninguna persona extranjera podrá comer la cena de la Pascua. ¿Quiénes son los extranjeros? Quienes no son judíos, quienes solamente van como de paso, ¿sí? Son gentiles que no tienen nada que ver con el judaísmo, que no tienen nada que ver con la descendencia de Abraham, simplemente van de paso, hacen comercio o llegan a otra situación y se van, ¿sí? O se quedan ahí, pero simplemente son extranjeros. Entonces dice, ninguna persona extranjera podrá comer la cena de la Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está, ¿qué? Circuncidado. ¿Sí? Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de la Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿para quiénes exclusivamente era la cena de la Pascua? ¿Para los judíos o para los gentiles? Para los judíos, ¿sí? ¿Los gentiles o los extranjeros podrían disfrutar de la Pascua? ¿Podrían celebrarla? No. ¿Sí? ¿Y por qué mencioné en un principio acerca de este grupo de cristianos o de maestros que están judaizando? ¿Por qué? Porque son gentiles, no se han circuncidado, pero aún así se atreven a celebrar ciertas fiestas de los judíos que no tienen que celebrar. ¿Sí? Se sienten, muchos de ellos se sienten hasta parte de las 10 tribus perdidas de Israel, ese concepto que se tiene ahí, ¿no? ¿Sí? Había un señor que bueno, conocimos, se llamaba Miguel Pérez, se llamaba Miguel Pérez. Cuando trabajaba yo en la librería, como les contaba la semana pasada, llegaba y pues ahí dice Miguel Pérez. Entonces, llegaba como cliente y le decíamos, bueno, ¿cuál es su clave y todo para ingresarla y hacer su pedido? Entonces él decía, ¿qué es? Miguel Pérez. ¿Cómo? Miguel Pérez. Es que lo pronuncio en hebreo. ¿Cómo? Bueno, y ya buscábamos la clave y ahí tuvías Miguel Pérez. ¿Sí? Pero en la forma en cómo lo pronunciaba, porque iba todo de negro, con su gorrito todo negro, con su barba, y se iba todo a la sección de libros en hebreo, etcétera, y dice, no, es que quiero este libro y encárgamelo, etcétera, 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 pero era Miguel Pérez. ¿Sí? Entonces le trataba de dar una forma de pronunciar a su nombre completamente diferente, como pues él se sentía judío, pero bueno, él se sentía, pero pues realmente no lo
no lo era, ¿no? Entonces hay muchos maestros así, muchas personas están judaizando a la gente, compraban mucho lo que era es el shofar, ¿no? Lo que era el cuerno y hay iglesias, ¿no? Que donde se la pasan ni la alabanza se escucha porque empiezan y empieza el escandalazo con los cuernos de los carneros, ¿no? Y la trompeta, ¿no? Y no solamente los de la alabanza, sino cualquiera podía comprar y de repente que sentía como decían, la unción del Espíritu, pues hasta echaban demonios con el y así. Entonces, es importante, si no estamos bien ilustrados en la palabra de Dios, podemos caer en ciertas situaciones en las cuales no nos corresponde. ¿Sí me explico? Entonces, yo como gentil o nosotros como una iglesia gentil, ¿podemos celebrar la Pascua? Pregunto, no. Si fuéramos judíos mesiánicos, ¿podríamos celebrar la Pascua? Sí, porque es un mandamiento como judío. ¿Sí? ¿La Pascua tiene que ver algo referente a la salvación espiritual? No, es una fiesta judía que representa precisamente esa salvación espiritual que más adelante se convertiría en ¿quién? En la salvación en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, para ellos, para un judío mesiánico, el hecho de festejar la Pascua tiene doble significado. Tanto la salida del pueblo de Israel de Egipto, del sometimiento, del esclavismo, como del cumplimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de Jesucristo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por eso aquí hemos marcado lo que es para los judíos, y lo que es para la iglesia, es para la iglesia. ¿Sí? Ahora, en este mismo capítulo, en el versículo 47 dice, toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Y toda la comunidad se refiere no solamente a los que son descendientes de Abraham, sino inclusive todos los esclavos, todos los que se han circuncidado o inclusive extranjeros que se han añadido y que por decisión propia quisieron ser parte del judaísmo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Son parte del judaísmo. Por eso dice, toda la comunidad de Israel deberá celebrar el festival de la Pascua. Versículo 48. Si los extranjeros, nuevamente hablando de los gentiles o extranjeros, que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, ¿qué dice? Que primero se circunciden todos sus varones. ¿Por qué? Porque hay una identificación. Si recordamos ese pacto que Dios hizo con Abraham en cuanto a la circuncisión, si lo recuerdan, lo vimos la semana pasada, era algo exclusivo que el pueblo de Israel iba a tener. Todo lo que así que toda la descendencia de Abraham, desde con Ismael, de él con Isaac, todos tenían que ser circuncidados. ¿Por qué? Porque era un pacto, era una señal física en el cuerpo de los varones que demostraban que eran ¿qué? Judíos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice, solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Y después dice, pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Y 49, esta instrucción se aplica a todos, tanto israelitas, porque puede haber gente que sea israelita, que venga directamente de Abraham y que se quiera circuncidar, o más bien que no se quiera circuncidar, entonces esa persona está excluida, ¿sí? Aún siendo israelita, naciendo directa, teniendo sangre de Abraham, dice, esta instrucción será aplicada para tanto a israelitas de nacimiento como extranjeros que vivan entre ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Todas, a ver si me explico con esta pregunta, ¿todas las cosas que vienen en la Biblia son para mí? No. ¿Sí? Tengo que aprender y tengo que saber qué cosas sí y qué cosas no. Y aquí muy claramente, ¿quién está haciendo esta división? ¿Los mismos judíos? No, el mismo Dios es el que está haciendo esa división. Tú, mi pueblo de Israel, eres esto, y los gentiles
pues son otra cosa. Si se quieren acercar, pues van a tener que ser parte de, pero una cosa es Israel y otra cosa es el mundo. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante ver estos temas, porque lamentablemente mucha gente, y sobre todo en estos libros, en muchas iglesias, se trata de sacar muchos textos fuera de su contexto y aplicárselos a la gente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y cuando se aplica hacia la gente, pues la gente, bueno, sí viene la Biblia y todo, pero no entiende que hay cosas exclusivas para quienes, para los judíos. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Bien. Tercer punto. Vamos a Deuteronomio capítulo 14. En Deuteronomio capítulo 14, perdón, podríamos ver cómo Dios hace una nuevamente, y este pasaje ya lo hemos visto en una otra ocasión, pero vamos a recordarlo. Está hablando acerca de los animales ceremonialmente puros. ¿Sí? ¿Sí recuerdan ese tema? ¿Sí recuerdan ese texto? Entonces, hay animales ceremonialmente puros y animales ceremonialmente impuros. Versículo 1, fíjense lo que dice. Israel, ¿a quién le está refiriéndose? ¿A Israel o a los gentiles? A Israel, ok. Dado que eres el pueblo del Señor tu Dios, está describiendo lo que es el pueblo de Israel para él. Es de Dios. Dice, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas un tesoro especial. ¿Se dan cuenta de la singularidad de lo que es el pueblo de Israel? Ahora, fíjense, dice otra vez versículo 1, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo, ni te afeites el cabello que está encima en la frente en señal de duelo por un muerto. ¿Qué era lo que hacían? Se afeitaban aquí toda esta parte así como los frailes y sobre todo por todas las demás culturas que había alrededor, por todas las egipcias y por las que habían pasado, se hacían eso. Pregunta, ¿quién no lo podía hacer? ¿Los gentiles o los judíos? Los judíos. ¿Y los gentiles lo podían seguir haciendo? Que lo hacían para sus dioses o lo que sea, o como dice aquí, para los muertos. ¿Sí? Lo hacían ellos para los muertos. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Tú no hagas eso, precisamente por esa práctica hacia los muertos. ¿Sí? No lo hagas. ¿Sí? Ellos lo harán, pero tú, Israel, no lo hagas. ¿Sí me explico? Y después dice, versículo 3, no comerás de ningún animal detestable porque son ceremonialmente impuros. Nuevamente, esa frase es importante, ceremonialmente impuros. Versículo 7, pero no los comerás si no reúne ambas condiciones, por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti, ¿sí? De ahí nos saltamos, bueno, sigue el versículo 8. Tampoco comerás cerdo, pues tiene las pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. Y uno preguntará, ¿y nosotros? ¿Alguien ha comido aquí carne de puerco? ¿Y por qué comemos carne de puerco? Aquí está. ¿Por qué? Porque somos gentiles. ¿Sí? Porque es un animal ceremonialmente impuro para quién? ¿Para los judíos o para nosotros? Para los judíos. ¿Sí? Versículo 9 al final. Bueno, 9.
de todos los animales marinos puedes comer los que tengan tanto aletas como escamas, pero no comerás de lo que no tengan ni aletas ni escamas. Estos son ceremonialmente, otra vez, impuros para ti. Versículo 11, pues comer de cualquier ave que sea, otra vez, ceremonialmente pura, aves, buitres, grifones, etcétera. Dice, versículo 19, todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros. ¿Para quién? Para ti, y no los comerás, pero puedes comer de las aves y de los insectos con las alas que son ceremonialmente puros. Y llegamos al versículo 21, que es el importante, ¿sí? Y dice lo siguiente, no comas nada que haya muerto de muerte natural. Dice, en todo caso, puedes dárselo a algún extranjero. ¿Quién es el extranjero? Los que no son judíos, los gentiles. En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que viva en tu ciudad, dice, o vendérselo a un desconocido, pero tú no lo comas porque eres un pueblo santo separado para el Señor tu Dios. Entonces, nosotros al momento de que comemos puerco, ¿estamos pecando? No. Y si comemos camello, ahora sí que como dice, camello y todos los animales, diría uno, se arrastre, camine, corra, vuele o nade, no lo comemos porque tenemos hambre y queremos comer. ¿Podemos comer de todos nosotros como gentiles? Sí. Pero ¿quién no puede comer de todo lo que se le antoje? El pueblo judío. Y se dan cuenta cómo lo dice otra vez, pero tú no lo comas porque eres ¿qué? Un pueblo santo, separado para el Señor tu Dios. ¿Sí se dan cuenta entonces? Todo se me puede aplicar a mí. Soy lo que se le aplica al pueblo de Israel, ¿también se me puede aplicar a mí como gentil? No todo. ¿Sí? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Pero en este caso, no. ¿Sí? Por eso podemos sentirnos libres de comer carne de puerco. Sí, ¿verdad? ¿Comer rata? Nunca he comido rata, pero sí, ¿verdad? Sí se come rata. Entonces, es importante que notemos esas situaciones y que no pensemos que todo lo que está aquí en la ley, que son los libros que vamos a estar leyendo en nuestra lectura, todo se aplica para nosotros, ¿sí? De ahí nos saltamos al libro de Levítico, Levítico capítulo 22. En Levítico capítulo 22, versículos del 10, va el versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Levítico capítulo 22, versículo 10 dice lo siguiente: a nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. ¿Cuál es la familia del sacerdote? Empezando, tiene que ser ¿qué? Israelita, ¿no? Segundo, tiene que ser ¿qué? Levita, ¿sí? Y en tercero, tiene que ser pues sumo sacerdote y toda su familia. Como dice aquí, a nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. Dice, ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Versículo 11. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer y de las ofrendas sagradas, y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer. ¿Por qué? Porque son parte, si sirven para el sacerdote y parte de ese sustento que el sacerdote recibe de parte del pueblo, si recordamos que estamos hablando del tema de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que recibe el sacerdote como diezmos y ofrendas, pues es su sustento para él. Pero
¿Y de dónde él va a obtener para pagarle a quienes trabajan para él? Pues de las mismas ofrendas, ¿sí? De los mismos sacrificios, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, puede tener siervos ajenos, sí, pero ellos no pueden comer de ello, ¿sí? ¿Y quiénes sí pueden comer? Quienes son parte de ese núcleo familiar. ¿Sí me explico? Entonces, aún así, también ni el mismo pueblo de Israel cualquiera podía comer de las ofrendas del Señor. Y algo bien interesante en el versículo 15 de este mismo capítulo dice, los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor. Y 16 dice, dejando que personas no autorizadas las coman. ¿Quiénes serían personas no autorizadas? Pues tanto parte del pueblo de Israel como cualquier persona gentil, ¿sí? No están autorizadas para comer o tomar parte de los diezmos y de las ofrendas que se les da, ¿sí? Dice, eso los hará culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del tema de los dineros, ¿se acuerdan? Sí, que vimos el tema de los diezmos y de las ofrendas. Y cuando vimos en ese estudio, recordamos por qué aquí no tenemos una cajita de diezmos. ¿Por qué? Yo soy israelita, soy levita, ¿sí? Entonces, el tema de los diezmos, ¿a quién se le va a dar? A los sacerdotes. ¿Y yo soy sacerdote? No, ni israelita, ni levita, ni sumo sacerdote, ni nada, ¿sí? Yo merezco recibir los diezmos. Yo como pastor merezco recibir los diezmos. No, porque aquí dice que otra vez los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que personas no autorizadas. Yo soy una persona no autorizada. Sí, no tengo autorización para recibir los diezmos. ¿Sí? Y dice, autorizadas las coman, eso los hará culpables. ¿Qué sí puedo yo recibir? Pues son las ofrendas que como en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo se habló de ese tema, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Que el que predique el Evangelio, viva del Evangelio, ahí está la ofrenda. Pero yo en sí, poner un lugar donde diga ahí diezmos, no. ¿Porque lo digo yo? No, porque el concepto de diezmos se le dio al pueblo de Israel. El concepto de diezmo se le dio en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Nuevo Testamento no. Y se le dio para sacerdotes. ¿Jesucristo recibió alguna vez un diezmo? No, fueron ofrendas, ¿sí? Apoyos que mujeres daban, que hombres daban. Sí, los apóstoles de la misma forma, ¿sí? Pero nunca en el Nuevo Testamento alguien recibió un diezmo. Bueno, a excepción de los sacerdotes en el tiempo de Jesús. Eso sí, seguían recibiendo sus diezmos. ¿Jesús de qué tribu era? De Judá. ¿La tribu de Judá está autorizada para recibir los diezmos? No. ¿Sí me explico? Entonces, si tenía duda, ay, pero ¿por qué ahí no tiene la cajita de diezmos y ven que está ofrendas y que en muchas iglesias está, ¿no? Ofrendas, diezmos y por templo, ¿no? Bueno, aquí, o misioneros, exactamente, ¿sí? Entonces, no, aquí nada más ofrendas es lo único que nosotros tenemos. ¿Por qué? Precisamente por esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, Dios hace nuevamente esa separación entre lo que es el mundo gentil y lo que es exclusivamente para su pueblo Israel. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Punto 4. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículos del 1 al 5. ¿Ya estamos ahí?
Dice lo siguiente: al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera: cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Imagínense, esto que acabamos de leer, preguntas, es una pregunta tonta a lo mejor. Lo acabamos de leer, ¿de dónde? De la Biblia. ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente el hermano Eduardo pues, se mete su mano en el bolsillo y dice, chin, así como ahorita, no traigo ni uno de a 20, ni de uno de a 10, ni de nada? Hermana Lucila, ¿me apoya? ¿Me presta un dinerito? ¿Sí? Me presta un dinero y la hermana de muy buena fe dice, ok, le prestamos. Pero pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años. Y como vimos el tema del amor, ¿qué hace la hermana Lucina? Pues tiene paciencia, ¿verdad? Ay, este hermano ya se tardó 4, 5 años, 6 años, 7 años, ¿no? Ya que hasta que se cansa la hermana y dice, oiga, es que yo tengo una necesidad y pues necesito ese dinero que le presté. Y yo como buen pastor le digo, hermana, le voy a exhortar con la palabra. Vamos a Deuteronomio capítulo 15 y volvemos a leer esto. Y le digo, ¿hace cuánto que tengo mi deuda con usted, hermana? Y la hermana que va a decir, pues hace 7 años. Ok, ¿y qué dice aquí? Usted, además le voy a decir, léalo usted solita. Léalo usted solita. Dígame, ¿qué dice? No, pues sin embargo, dice, ¿qué dice? Lo harás de la siguiente manera. Bueno, simplemente al final de cada séptimo año tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. ¿Sí entendió lo que dice? Y está en la Biblia, ¿verdad, hermana? No, pues sí, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar con la deuda que yo tengo con usted? ¿Qué diría la hermana? O sea, hay ese entredicho, ¿ah? ¿Y qué diría usted, hermana? Que sí es bíblico, que no es bíblico. Está en la. Entonces, ¿sí me perdonaría la deuda? Yo le diría sí, pero eso es bajo la ley. No estamos bajo la ley. Sí, bueno, y nosotros, judíos, nosotros, pero gentiles, nunca estamos bajo la ley. ¿Sí? Pero es una implementación para quiénes? Para los judíos. Pero se dan cuenta yo cómo puedo utilizar ese texto, ¿sí? Y confundirla, ¿sí? Y decirle así todo lo que yo le dije, ¿sí? Y si usted me la cree, que digan, ya gané. Y si no me la cree, pues, ay, hermana, la voy a seguir exhortando. Perdóneme la deuda, ya, perdóneme, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Pero si no sabemos cómo leer e interpretar la Biblia, como ya lo hemos visto en la escuela dominical, yo puedo hacer que la Biblia haga cosas a mi beneficio. ¿Sí me explico? Entonces, y eso es algo por lo cual quise abordar estos temas. Ahora, fíjense, vamos por la separación. Dice, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de las deudas. Versículo 3. Sin embargo, y esto es lo importante, esa liberación solo sirve para tus hermanos, ¿quiénes? Israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? El pueblo de Israel se pueden perdonar la deuda a los 7 años entre ellos. ¿Y a los gentiles? No, me sigues debiendo. Me sigues debiendo. No, pero es que la Biblia dice que a los 7 años, no, pero aquí Dios es bien inteligente y sabe que tú eres un vivaz, ¿sí? Y aquí muy claramente que es para que el pueblo de Israel, y más adelante dice la causa, versículo 4, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Versículo 5, recibirás esa bendición, y ahí está la condicionante, si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego
hoy. Si el pueblo de Israel no se asegura de obedecer los mandatos del Señor su Dios, ¿Dios lo iba a bendecir? No. ¿Sí? Pero sí se dan cuenta, todo, y aquí el mismo Dios lo está diciendo, y otra vez repito, todo lo que está en la ley se aplica igual forma tanto para gentiles como para judíos. Y la respuesta es no. ¿Sí? Hay cosas que sí, hay cosas que no, pero tenemos que ser detallistas en qué situaciones. ¿Sí me explico? Sí, ahora, las naciones han copiado mucho lo que son los 10 mandamientos, todo eso. ¿Por qué? Porque pareciera ser el común. Recordemos que fíjense, una de las evidencias de la existencia de Dios es de que en el ser humano hay cierta moral. ¿Sí? Y esa cierta moral, pues para todos, pues el matar es malo, el robar es malo, etcétera, etcétera. De hecho, si nosotros recordamos en el tiempo de Abraham, también con Isaac, cuando veían a sus esposas, ¿no? Y que pues se las apartaban, y ya después Dios tenía que intervenir, ¿no? ¿Y qué era lo que le dijo el faraón? ¿O qué fue lo que le dijo el rey de los filisteos a Isaac? ¿Por qué no nos dijiste antes? ¿Qué tal si nosotros qué? Pecamos. ¿Sí? Y ahí ya había Biblia, ya había ley. ¿Quién les dijo que eso era pecado? ¿Sí? Pero dentro del pensamiento, dentro de todo hombre, que ya sabe distinguir lo que es lo bueno y lo malo. ¿Sí? Es la consecuencia del pecado. Por eso es importante notar esas situaciones. Entonces, muchas naciones han tomado en aquellos tiempos, de cierta forma, como las leyes que Dios ha dado, precisamente para establecer ciertas leyes generales, ¿no? ¿Sí? En todas las naciones, hoy en la actualidad, matar será malo, sí, robar será malo, sí, mentir, sí, y en un juicio mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. La infidelidad será malo también. Entonces, todos esos, por eso hay cosas que sí, pero como se toman como ejemplo, ¿sí? De la moral de Dios. ¿Qué es lo que vemos en la ley? Vemos la forma de pensar de Dios, la moral de Dios, la forma de que cómo piensa, cómo siente, cómo le da solución a las cosas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos copiar, pero hay cosas en las cuales, por más que nosotros queramos, no lo podemos aplicar. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más amplio referente a ello. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí soy claro? ¿Sí? Pero hay cosas en las cuales no podemos aplicar. Por eso decía en un principio, estos libros de la ley, de la Tanaj, que vamos a estar en nuestra lectura diaria, es importante, quise resaltar estos puntos para que cuando los vayamos leyendo podamos entender esto sí, esto no, esto sí, esto no, para que no llegue cualquier abusivo y nos quiera pues engañar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, adelante. Sí, hermano, hay mucha, la importancia cuando uno conoce la palabra del Señor, pues leerla. La gente cuando no conoce, pero tiene o repite lo que ha oído, se basa mucho en cuando dice, este, a su conveniencia, vaya. Por ejemplo, una vez me tocó y dijo uno, dice, ay, pues si el Señor Jesús tomó. Entonces yo le contesté, sí, tomó, pero era vino natural, no el adulterado que hay hoy en día. Ah, bueno, sí, sí, verdad. Digo, entonces todo lo dicen a su conveniencia. Leí un libro a donde uno decía que se había separado, tenía poco de haberse separado de su esposa. Y cuando se enteraron, él ya se había casado. Y lo que él dijo, pues no ves que dice en la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, todo lo hacen a la conveniencia de uno mismo. Y si es cierto, hermano, cuando uno no está preparado en esto, pues no se envuelven, o le dicen todo a su conveniencia. No, por ejemplo, cuando uno le comparte a alguien la palabra del Señor y le dice, no, pues es que tienes que arrepentirte de todos tus pecados. ¿Y cuáles pecados? Si yo no he matado, no he robado, no he hecho esto. Exactamente. Entonces ya, como dicen que todo eso lo tienen que hacer para sentirse culpable, pues ya ellos ya dieron una excusa. Así es, así es. Es triste, ¿no?
¿sí? Por eso nos estamos preparando en la Biblia. Pues, Muy bien. ¿Alguien más? Sí, bueno, si bien, así como dice, ¿no? Todas las leyes, los mandamientos que Dios les dio, ¿no? Que no son 10, ¿no? Sino son más. Todos estos mandamientos, vemos que en el Nuevo Testamento se resumen en dos, ¿no? Que es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Se puede decir que nosotros estamos bajo esta nueva ley de Cristo, ¿no? Veo que también muchos, bueno, la hermana comparte, ¿no? De la gente del mundo, cómo utilizan los versículos a su conveniencia. Pero también hay muchos cristianos que utilizan los versículos a su conveniencia. Un ejemplo, ¿no? Como lo dijo, ¿no? De los diezmos. Hay algunas cosas, como por decir, los tatuajes. Vemos que dice Dios que no te harás rasguño, ¿no? Por algún muerto. ¿Eso dónde queda? Claro que para Dios, el hecho de que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo tratemos de la forma que es, ¿sí? Pero ahí donde dice, me parece que es Levítico 17, ¿sí? Donde habla acerca, es el pasaje, es el único pasaje que citan para decir, no te puedes hacer un tatuaje. Pregunta, ¿Dios le está prohibiendo hacerse un tatuaje a los gentiles? La respuesta es no, porque tenemos que llevar la misma forma de interpretar. Si no, caeríamos en de aquí sí, aquí no. Aquí sí me conviene aplicarlo, aquí no. ¿Sí? Entonces, ¿realmente hay un impedimento? No. ¿Un cristiano se puede hacer un tatuaje? Pues si quiere lo puede hacer, pero a veces los tatuajes ya culturalmente hablando, este, eh, dicen otra cosa, ¿sí? Ajá, exactamente. Imagínense, por ejemplo, mi hijo Joab, ya, la otra ilustración que la otra vez, ¿no? Ustedes conocen a mi hijo, está en yo en la secundaria, no, tiene 17 años, primeramente Dios en un año ya termina su universidad, ¿sí? No es vago, no es vicioso, no es callejero, ¿sí? Y de repente, como ya va a cumplir 18 años el señor, se va y me llega con un tatuaje aquí, o acá, o donde sea, ¿no? ¿Sí? O acá, ¿no? Sí. Entonces, pregunta, ¿yo como cristiano, nosotros como iglesia, lo vamos a excluir? Dijo la hermana que ya no iba a venir. Esa vez dijo, dijo, ya no vengo, ¿sí? ¿Pero qué? O sea, pero por el concepto que tenemos de las personas que se tatúan, ¿sí me explico? ¿Sí? Ahora, yo no estoy diciendo nos podemos hacer, ¿sí? Porque para mí el trato del cuerpo, el templo del Espíritu Santo va más por ese lado, por lo cual yo no me haría un tatuaje, ¿sí? Y de hecho, antes de que yo fuera cristiano, alguna vez me hice un tatuaje, ¿sí? Pero no era creyente, ¿sí? Y por cuestiones laborales, yo perdí varios trabajos por tener ese tatuaje. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ya cuando era una empresa o una institución seria que dije, me conviene, pues agarré y, de hecho es esta marca que tengo aquí. ¿Sí? No, es que me acuerdo. Agarré una lijita y empecé. Ya cuando vi todo el brotor de sangre no sabía qué hacer. Me espanté y pues ya ahí mi esposa me tuvo que auxiliar y todo. Las barbaridades que uno hace a veces. Pero dijo, será el trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya me lo quité. Pero, y de hecho ya a veces nosotros vamos cambiando y los gustos van cambiando, entonces no es lo mismo una ilustración a cierta edad, a cierta edad, a cierta edad. Imagínense tú, una mujer que luego se tatúan así toda del costado, un hombre a sus 70, 80 años, no se va a ver bien.
no se va a ver. ¿Sí me explico? Entonces, pero en sí, o sea, Dios no lo prohíbe, ¿sí? Con ese texto, ¿sí? Pero sí nos concientiza que es el templo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que merece un respeto, que ya no es de nosotros, sino que es de Dios. ¿Sí me explico? Sí, pero sí, así como dice, ¿no? O sea, si nos vamos a la Biblia tal cual es, o sea, podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero la Biblia tal cual es, no. Y ese es un problema también que aplica no solamente con los mundanos, ¿no? O bueno, con la gente que no conoce a Dios, sino también en la gente cristiana, que, o sea, no nos apegamos como es, ¿no? Más que nada también va enfocado a porque ciertas denominaciones, cierto tipo de, pues sí, sí, ciertas denominaciones así lo han establecido y ya lo tachan como pecado, ¿no? Como dicho por Dios y avalado por Dios y no es así, Sí. no es así, o sea, sí, si bien como dice, ¿no? Por el testimonio también, ¿no? Lo podemos ver del lado del testimonio. Así O es. sea, mucha gente llega incluso tatuada a la iglesia y incluso hasta se sienten mal, ¿no? Se sienten mal, ¿por qué? Porque la gente, pues los de adentro tal vez se sienten pues superiores y se van a sentir mal y se alejan de Dios, nada más por las críticas, ¿no? Sí. Ese es como el amor también hacia los demás, ¿no? También si vamos a hacer caer a otra persona con nuestros tatuajes o haciéndonos marcas, si yo veo que para mi hermana es piedra de tropiezo, no lo voy a hacer también. Así es. Así es. Sí, y mi hijo no lo va a hacer, ¿verdad, Juan? Que no lo vas a hacer. Aquí, júranos que no lo vas a hacer. Aquí delante de la iglesia. ¿Cómo? No te escuché. ¿No? Bueno. Porque entonces la hermana Lucina ya no viene. Sí, pero bueno, sí podemos ver esa diferencia como lo que hemos mencionado. Una cosa es lo que Dios estableció para los judíos y otra cosa es lo que Dios ha establecido para nosotros. De ahí nos saltamos. Pero yo tengo una pregunta, pastor. Adelante. Las leyes están inmersas de Génesis a Deuteronomio, ¿no? Las leyes. Pero los proverbios son parte de la ley. Pues es que es que le es. digo porque Ajá. recién, bueno, hace como unos meses, una vecina me pidió que si podía ser su fiadora. Okay. Y yo le dije que no. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué le dije que no? Porque en Proverbios 6 dice que no debo salir fiador por alguien, ¿no? Y entonces, pues ella dice, pero usted es cristiana, le dije, sí. ¿Y por qué me niega? Le dije, porque aquí dice, Se la volteó. ¿sí? Sí. Entonces, Y de hecho ese tema ya lo abordamos aquí en Aposento Alto y sí, o sea, no es una ley y de hecho los proverbios son consejos. Sí. porque entonces ante ese testimonio pues para ella, pues soy una mala cristiana porque no dio un testimonio de amor para ella. No, porque no se dejó engañar, más que nada por eso, porque no fue, perdón la palabra que voy a decir, no fue la tontita que se dejó, que dijo que sí para que ella pudiera hacer su mal acto. ¿Sí? ¿Qué era lo que iba a hacer? Simplemente no pagar y la deuda ahí le iba a pasar a usted como fiadora. Y pobre cristianita iba a estar batallando con el pago. ¿Sí? Porque así piensan, sí son mansos, dirían, somos mansos, pero no mensos. ¿Sí? Y eso es lo que mucha gente trata de abusar. Ahí es donde uno también como cristiano debe entender que el ser cristiano no quiere decir que tengo que ser popular y caerle bien a todo el mundo. No, pregúntale al Señor Jesús. Sí, exacto. Sí, ahí lo querían matar y lo mataron. Sí, así es. ¿Algo más? Adelante. En Deuteronomio 16-17, dice, todos darán, bueno, está hablando de las enramadas, ¿no? Bueno, de las 3 fiestas que deben de llevar los judíos. Y luego dice que todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que haya recibido del Señor, tu Dios.
O sea, y bueno, en algunas ocasiones, en algunas iglesias he escuchado que toman este versículo para lo de los diezmos. Si de no se presenten sin manos vacías. Entonces, pues esto no se aplicaría, ¿verdad? No, Es que a veces lo meten así como con un temor que ya está como que, dices, bueno, ya vimos el tema de los diezmos, ya quedó más claro. Pero pues, es que lo repiten tanto, esto. Pero aquí no lo repito. No, aquí no, pero en algunas iglesias así, sí lo repiten mucho. Y de hecho, por eso me acordé, porque hace poquito, recientemente me lo dijeron así tal cual. Y dije, no, pero no te debes de presentar con las manos vacías. Y ya lo leí y ahorita me recuerdo y por eso se menciona. Sí. Sí. Ay, descansó su alma. Sí. no, de hecho, desde esa vez que vimos el tema de los dineros, yo les dije, espero, porque fueron 3 horas. Ocupamos escuela dominical y predicación para hablar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Lo bueno ahí, gracias a la tecnología, ahí está el video. Entonces, cualquier duda o cualquier comentario, después de ver el video, lo pueden hacer y ahí vemos todo el contexto de los diezmos y ofrendas, todas las ofrendas del Nuevo Testamento, conforme a la Biblia. Entonces, para mi parecer, bueno, yo pregunté si había alguna duda, dijeron que no. Entonces, no. Yo espero no estar yo repitiendo, porque uno entiende que después de la enseñanza, pues la gente es madura y responsable, sabe su responsabilidad delante de Dios, y yo no tengo que estar semana tras semana, semana tras semana. ¿Sí me explico? O si me escuchan constantemente hablar de dineros, de que si no dan, si no escucho ahí que cae un alma de un familiar, no va a salir del purgatorio. No, ¿verdad? Yo no hago eso. ¿Sí? Entonces, pero sí, sí tenemos que, digo, ser muy cautos en lo que nos quieran aplicar conforme a la Biblia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Vamos a, ¿cuál leímos? Deuteronomio, ¿sí, verdad? Ahora vamos a Deuteronomio 23, que el tema que estábamos hablando era en cuanto a las deudas, ¿verdad? Deuteronomio 23, 19 y 20. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: no cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Versículo 20. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevamente ahí vemos una gran diferencia. Esto se va a aplicar para quiénes? Para los gentiles. Y no se va a aplicar para quiénes? Para los judíos. ¿Sí me explico? O sea, no es muy complicado notar lo que sí es para nosotros, lo que no es para nosotros. Bien, siguiente punto. ¿Dudas en cuanto a esto? No. Bueno, Deuteronomio 17. Ahora sí vamos, Deuteronomio 17. En Deuteronomio 17, versículos 14 y 15, ya estamos ahí. Dice: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. Y ahí el punto que queremos resaltar: no podrá ser un extranjero. ¿Sí? Entonces, otra vez, para el pueblo de Israel, desde todos sus tiempos y hasta hoy en la actualidad, ¿quiénes tenían que gobernar? ¿Podía gobernar un extranjero? No, tiene que ser un israelita completamente.
¿sí? Por eso cuando muchos hablan acerca de las cosas futuras y que dicen, ay, es que el Papa puede ser el anticristo y que no sé qué, un Papa pues es católico, ¿sí? Tendría que ser ¿qué? Judío. Y como no es judío, pues se descarta. ¿Por qué? Porque el anticristo va a tener que ser ¿qué? Judío, para que los judíos lo acepten. ¿Sí me explico? Entonces, eso también es importante. Y otra vez, no solamente estamos viendo esto, sino hay otras partes en donde Dios mismo hace esa diferencia. Esto solamente para Israel y esto solamente para los gentiles. Es por eso que cuando llegamos al Nuevo Testamento, igual partes del Antiguo Testamento, yo recalco mucho en que esto es para Israel y esto es para la iglesia. No podemos combinar ambas, ¿no? Las promesas para la iglesia son de una forma y las promesas para Israel son de otra forma. ¿Así me explico? Entonces no podemos mezclar porque lamentablemente en muchos lugares se mezcla una cosa con otra y la gente termina más confundida que nada. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Bien. Y ahora vamos a saltar hasta el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores. Ezequiel capítulo 44. En Ezequiel 44, versículos del 5 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Ezequiel 44, del 5 en adelante dice: Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, presta mucha atención, usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Ahora, aquí Dios da es todo lo que tiene que ver durante este templo. Este templo se refiere a un templo futuro que el pueblo de Israel va a formar. De hecho, el pueblo de Israel hoy en la actualidad están listos para reedificar el templo y ellos no lo van a hacer conforme a lo que se le hizo a Moisés, sino conforme a lo que se le reveló a Ezequiel. ¿Sí me explico? Entonces, ya cuando leamos Ezequiel se darán cuenta que da medidas, que da esto, que da lo otro, pues ese se está hablando a este templo en el futuro. ¿Sí? ¿Por qué les mencioné esto? Bueno, versículo 6 dice, da a esos rebeldes, dice otra vez, presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los quienes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo, profanaste mi templo, incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios, además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano, ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario si no se ha circuncidado y entregado al Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Que un extranjero puede trabajar como sacerdote así que en el templo de Dios? No. En el futuro, tampoco. ¿Sí? Yo decir, no, es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios y todo, yo tengo puerta abierta para entrar al santuario. ¿Podré hacerlo? No, no.
Sí seré muy hijo de Dios, sí seré muy cristiano, sí, pero como tal debes de entender que hay cosas que como gentil no se nos permite. ¿Sí me explico? Yo no podría servir, sí soy pastor, sí soy estamos aquí a frente de una iglesia, pero de ahí a ser parte de los que sirven dentro del templo del Señor o que será dentro del templo del Señor, no. ¿Porque lo digo yo? No, porque el mismo Señor lo está diciendo aquí en Ezequiel. Tanto que me maravilla como dice el versículo 8, en lugar de proteger mis ritos sagrados. Y recordemos lo que hemos venido hablando en cuanto inclusive a la alimentación, lo especial que es el pueblo de Israel, ¿sí? A ellos se les dio la palabra, a ellos se les dio el templo, a ellos de ellos se eligió a una familia para que se dedicaran exclusivamente al servicio de Dios. No hay necesidad de que ni de otra tribu de Israel ni mucho menos extranjeros anden trabajando en el templo del Señor. ¿Me explico? ¿Sí? Yo, como, aunque sea cristiano, aunque sea hijo de Dios, yo no puedo ser parte de este templo en el cual menciona Ezequiel o decir yo voy a trabajar ahí. No, porque el mismo Señor dice, ningún extranjero, ni siquiera los que viven entre usted, los israelitas, entrará en mi santuario. ¿Sí? Nadie. Y muchas veces nos adjudicamos cosas que no nos corresponden, ¿sí? Nos ponemos coronas que no nos corresponden, nos ponemos atributos que no nos corresponden y andamos con esas banderas. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros podamos aprender a discernir lo que sí es para mí, lo que no es para mí. E inclusive lo que no es directamente para mí, también yo podría aprender en referente a esa situación. Cómo obró Israel, cómo fue la relación de Dios con Israel, si fue bien, si fue mal, y yo como hijo de Dios aprender de esa relación. ¿Sí? Pero las cosas que están establecidas para el pueblo de Israel son sola y exclusivamente para ellos y para los gentiles, pues todo lo que no está prohibido, dirían, está permitido, ¿sí? De cierta forma. ¿Sí me explico? ¿Cómo? No te escuché. Ah. ¿Sí? Entonces eso es importante. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Adelante. Bueno, allá por donde vivimos sí hay muchos judíos y bueno, sí se alcanza a percibir, ¿no? Lo diferentes que es como sociedad, ¿no? Se alcanza a ver su cultura, ¿no? Se alcanza, pues sí, todo esto que pues lo aplica, ¿no? En su forma litúrgica, ¿no? Incluso como sociedad, porque se apoyan mucho entre ellos, por eso no batallan, ¿no? Donde llegan, florecen y prosperan. Y sí, es algo que admirar, ¿no? Sí, incluso se podría como, tal vez como gentil, no como ley, sino Tomar su ejemplo. tomar su ejemplo, ¿no? En ciertos aspectos, ¿no? Como por decir en lo económico, pues ¿qué le puedo decir? El apoyo que usted menciona, el ¿no? apoyo O sea, que es como entre hermanos, ¿no? Incluso se podrían aplicar algunas cosas, no como algo como ley, sino como un ejemplo, ¿no? Así Nada es. más. Sí, e inclusive el hecho de que, bueno, y nosotros lo leímos anteriormente, ¿por qué? Porque en el pueblo de Israel no tiene que haber ningún pobre, ¿sí? Si nuestros líderes de cada nación del mundo, y no me concentro nada más en México, sino en todas las naciones, puedan tomar eso como ejemplo, que no haya pobres en el planeta, tendríamos un mundo completamente diferente. ¿Sí? Tendríamos un mundo completamente diferente. Pero el hombre, como pues, es hombre, pecador y no le interesa, es un hombre egoísta, es un hombre ambicioso, pues no le interesa pasar inclusive por la vida de las demás personas hasta no llegar a su interés. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Entonces,
pongamos atención a esto. Voy a leer algo más y dice, las prohibiciones de Dios hacia los extranjeros en el pueblo de Israel se establecieron para preservar la identidad religiosa, cultural y moral del pueblo de Israel en medio de las influencias extrañas, ya que un israelita tendrá que pensar como Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, adorar como Dios le dijera y no como deseaba o influenciados con prácticas desconocidas por Dios. Por eso es de que Dios decía, no, Israel, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta forma. Todo. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo de Israel fuera completamente diferente. ¿Sí? También a nosotros en parte como hijos de Dios, como cristianos, también se nos pide que seamos ¿qué? Completamente diferentes. No es muy diferente a lo que Dios en el Antiguo Testamento le pide al pueblo de Israel y lo que Cristo ahora nos pide a nosotros. Y bueno, y ahora como hijos de Dios deberíamos dejarnos influir, fíjense bien, por prácticas que a Dios no le agradan o también restringir lo que nos podría alejar de Dios. Claro, tenemos las cosas que nos afectan y nos alejan de Dios, restringirlas. Y las cosas que nos pueden influir para bien para Dios, pues tomarlas. ¿Sí? Y nosotros mismos ser de influencia para el mundo. Si hay una práctica que se pueda hacer dentro de las iglesias, inclusive dentro de las iglesias que ni tiene base bíblica ni nada, pues es algo que también se tiene que cambiar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Pues vamos a orar para terminar.